Bueno, señoras y señores, aquí estamos, donde tenemos que estar, en esta ventana abierta que es Sentir Cáceres. Toda la semana venimos aquí con gente que tiene que decir cosas. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues miren ustedes, cuanto más conoces a la persona, más difícil es hacer pues un currículo de esta persona, ¿no? Y en esta ocasión pues traigo a un gran amigo que pasa ya a la categoría de hermano, porque me lo ha demostrado, señoras y señores queridos televidente. Me la ha demostrado a través de los tiempos. Él ha sido mi amigo por este orden y mi jefe en la cadena COPE. Está hoy hablando del director que ha sido y será, aunque ahora está ya jubilado, pero todavía siguen tirando de él, pues para dar conferencias, para consultarle, porque es un gran maestro de maestros. Él es Florencio Bañeza Zanca. Nació en Cáceres, en la casa de la madre, muy cerquita de donde nació Franquete, que nació en la calle de Calero. Nació en esa sierra tan maravillosa que es Gata, en ese pueblo Hoyos. Y él es Florencio Bañeza Zanca, director en Mérida, director en Badajoz. Hablar de su currículo, de su historial, de la comunicación, sería a todo lo largo del programa. Y entonces vamos a recortar un poquito, según vayamos hablando con él. Saben ustedes que no tenemos guión, y se podía llamar, pues, sin guión el programa, pero se llama Sentir Cáceres. Y yo siento, pues eso, el aliento de un amigo que me lo ha demostrado, porque Franquete lleva muchos años en la cadena COPE, estuve en una primera parte, y en una segunda, cuando Franquete deja ya con Miguel Ángel González Laviana de estar en pareja en la cadena COPE, me veo separado, me veo viudo, y él me arranca y me vuelve a llevar a la cadena COPE, y ahí ya llevo solo casi 30 años. Confió en mí, no le he defraudado, y por eso, señores y señores, estoy muy agradecido de él. Y hoy vamos a hablar del mundo de la comunicación, y vamos a hablar con un maestro, el hombre que le han llamado para el pregón de la Semana Santa, pregonero de la Virgen de la Montaña, que tuvo el detalle él de invitarme a mí para que yo hiciera la presentación, cuando todos los locutores de España le hubiera sido, pues eso, encantado de haberle hecho la entrevista, en ese caso la presentación. Y siempre ha tirado de Franquete, y es verdad que cuando yo hice el pregón de la Semana Santa, también me acordé de él, y me dio caché en ese pregón. Muy bien, Florencio, muchas gracias. ¿Qué tal? Un currículo muy amplio. Bien, hombre, estando contigo, porque cuidado las horas y las horas y las horas que habremos estado juntos, Florencio. Muchas. Tanta como que al comienzo, en la introducción que has hecho, me has atribuido dos nacimientos. Uno en Cáceres capital y otro en Hoyos, que es el pueblo de la Sierra de Gata. Bueno, naciste en un lado, No, pero es que tú eres así de generoso. O sea, ese don de nacer en dos sitios a la vez, la verdad es que eso, vamos, ya sabes quién puede hacerlo. ¿El bombo para dónde vino? Para Cáceres, ¿no? Sí, claro. O sea, yo nací en Cáceres, en el lugar que has dicho, que era la casa de la madre, conocido popularmente, ¿no? Que era el palacio de Francisco de Godoy, que fue lugarteniente de Pizarro. Que por cierto, últimamente se oye que va a ser un hotel de 5 estrellas, nada menos, ¿no? Y que ha pasado por ser, pues, muchas cosas. Ha tenido, pues, mucha capacidad para albergar instalaciones casi siempre públicas, ¿no? La Junta de Extremadura también estuvo ahí, en cultura. Exactamente. Y después me bautizaron a los pies de la imagen o de las imágenes más veneradas de esta ciudad, la de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Porque a mí me bautizaron en Santiago de los Caballeros, que es el centro de este barrio en el que tú también naciste, que por cierto el otro día, camino de Fuenteconcejo, pasando por todo Caleros, vi tu placa allí que recuerdo con mucho cariño porque me tocó decir unas palabras cuando te la dedicaron. Es verdad. Oye, Florencio, ¿y por dónde empezamos para decir cómo son los primeros pasos tuyos en el mundo de la comunicación? Tú sabrás por donde tú quieras, podemos empezar por donde tú quieras. Los primeros pasos. Por el principio. Oye, como decía Gandhi, toda gran caminata requiere de un primer paso. Si no hay ese primer paso, bueno, pues el primer paso yo lo di desde cierto punto de vista de la comunicación siendo muy niño, fíjate. Pistoletazo salí de ahí, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que esta profesión nuestra de la comunicación ha de ser vocacional. Si no es vocacional, mal negocio. Porque requiere mucha dedicación.
Y esa dedicación, si no es con vocación, difícilmente se consigue o se alcanza. Pues mira, desde niño yo tuve siempre la sensación de que a mí me gustaba el mundo de la radio en concreto, hasta el punto de que siendo un chaval yo gané un concurso de redacción allá en Hoyos, un concurso de redacción que convocaba a nivel nacional una cadena de radio que se llama Radio Intercontinental y que su centro lo tenía en Madrid. Era una de las pocas emisoras que llegaban a la Sierra de Gata. Y entonces convocaron un concurso infantil, yo hacía los deberes con un programa dedicado a los niños, estaba compatibilizando, escuchando la radio y haciendo mis deberes escolares, y gané esa redacción a nivel nacional. Y me regalaron un reloj de Dubar, de la marca Dubar de entonces, y un balón de reglamento. Bueno, ¿Y sabes el balón de reglamento quiénes me lo dedicaron? Jugadores de... El Real Madrid. Muy bien. Así que, Hombre, por una parte, el mundo de la radio, ya desde entonces, la redacción, o sea, el sentido periodístico de las cosas, y de otra parte, pues, el que sea del Madrid. O sea, lo confieso abiertamente, desde entonces soy del Madrid. Me regalaron eso como premio. Y hablando del Madrid, nunca se te quedó la mente en blanco, porque siempre has tenido muchos recursos. Ese fue, diríamos, el apetito que se te abre para meterte en el mundo de la comunicación. La sencilla y humilde redacción, pero que para ti era muy importante. Sí, viene ¿no? desde niño, es lo que quiero decir. ¿no? Desde niño. Claro. Y lo mismo que tú un día confías en Franquete y lo metes en la COPE, en esa segunda parte que llevo ya 30 años contigo. ¿Quién confió en ti? ¿Quién puso la mano, diríamos, en esa Biblia y juró que no iba a fallar y así ha sido? Bueno, a ver, nuestra emisora de Radio Popular, que es como la llamábamos, se sigue llamando así, Radio Popular COPE, ¿no? Perteneciente a la cadena de ondas populares española. En aquel entonces la puso en marcha, después me ha tocado a mí poner en marcha otras emisoras dentro de la cadena. Badajoz, Mérida y todo eso. Efectivamente. Pues un señor que fue tío mío, digo fue porque ya no está, ¿no? Celso Bañeza Román. Entonces, siendo él director, me pidió si podía colaborar, que por qué no encauzaba mi vida, ya que me gustaba tantísimo la radio, pues a través de ese medio. Él había puesto en marcha, estuvo un tiempo él al frente de la emisora, entonces yo pues estuve aprendiendo, viendo cosas, me identifiqué, ya de hecho me identificaba, digo que me gustaba muchísimo, y por ahí empezó todo, ¿no? Después me tocó simultanear, porque eso ocurrió siendo yo muy joven, ¿no? Me tocó simultanear pues el trabajo con mi formación académica, mis estudios, que los hice la mayor parte de ellos, sobre todo en la segunda etapa de mi vida escolar, pues nocturno, incluso después pues a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es decir, compatibilicé, hice a la vez estudio y trabajo con el paso del tiempo. Tu tío que te abrió las puertas, pero que después tú has procurado y has luchado y le has conseguido el que no se te cerrara. Y también, por aquello de que era sobrino del que verdaderamente lo dirigía, también te exigías más. Muchísimo más. Mira, yo cuando en los primeros tiempos se convocó un curso, por entonces no había Facultad de Ciencias de la Información, que había una escuela de periodismo en Madrid, y como consecuencia, pues las personas que conseguían la titulación lo hacían por convalidación de los años que llevaban, y entonces las personas que había en plantilla entonces allí, pues fueron a una serie de cursos a los que yo no pude ir, precisamente por esa condición mía de parentesco. Él dice, no, tú te quedas aquí para que los otros puedan ir. Es decir, a mí se me exigió, el 100 por 1, se me exigió bastante más que se le podía exigir a cualquier otro en condiciones normales. Ya. Y era la época del señor Fraga, ¿no? Estaba entonces de ministro de Turismo. Eso fue posterior. Bueno, sí, claro, sí. Pero te digo posterior porque a mí me ha tocado cubrir ya, desde el punto de vista informativo, estando yo en la actividad, digamos, pues de informar, visitas que hizo Manuel Fraga Iribarner a la provincia de Cáceres. Entonces yo recuerdo uno de los viajes que hizo a las Urdes,
principio del todo, que después lo continuó Rodolfo Martín Villa Sí. con todo el plan de carreteras que se hicieron, y eso me tocó cubrir ese primer viaje que hizo Fraga Iribarne, pero allí ya era yo un mozalbete y estaba ya pues trabajando como periodista de calle, ¿no? Como un reportero aguerrido y muy jovencito, desde luego. Bueno, sabrán ustedes que le voy a preguntar a Florencio. Claro, esa es la historia del mundo de la comunicación, que después ha sido un comodín. ¿Para qué? Pues la han llamado del mundo de la iglesia, del mundo religioso, político, etcétera, etcétera, porque él era un punto de referencia para solucionar muchas cosas y al mismo tiempo para abrir, diríamos, ese coloquio, esa conferencia, esa charla, etcétera, etcétera. Y así ha sido Florencio. Gente de la Junta, gente del mundo de la religión, el señor obispo o los obispos que hemos tenido, siempre han tirado de Florencio Bañeza. Las cofradías, nos tienes que organizar esto. Porque al mismo tiempo de que tú nunca supiste decir que no, al mismo tiempo tenía esa casa que era la cadena COPE, Radio Popular, y al mismo tiempo pues sabía organizarlo. O sea, era una oferta en el cual tú lo tenías, claro, y por eso la gente tiraba muchísimo de ti en todos los sentidos, Florencio. Y nunca has dicho que no, ¿eh? No, además no sé, me suena, o sea, que no es No, por no, nada. que así O sea, yo estoy aquí enfrente de una persona que, bueno, tampoco se queda ahí a la No, placa, pero ¿no? bueno, O sea que pero es no sé verdad, por qué ¿no? me suena. Pero bueno, mi preparación al lado de la tuya, Bueno, ¿me bien. entiendes? Pero también es No, hay verdad. que agradecer a las personas que confían en mí, o que han confiado en un servidor, y por supuesto siempre eternamente agradecido. Claro, no defrauda, esa es la verdad. Y fíjense que la cadena COPE, los dos hemos vivido gracias a Dios. Y también es verdad que hemos cobrado religiosamente, ¿no? Sí, sí, no ha faltado ni un No, solo no falta mes. nunca. Y cuando le llevábamos el dinero a nuestras mujeres, danos para café, decía, no, este dinero es sagrado. ¿Cuántas No sé, anécdotas tendrá, bueno, no? muchísimas, un montonazo, sí. ¿Cuántas anécdotas tendrá? Sí, comenzaría y dedicaríamos el programa entero a contar anécdotas. Podemos convocar a quedar en otro momento para ya, si quieres, dedicar solo, exclusivamente el programa a anécdotas. Pues sí, lo mismo que la televisión ha cambiado mucho, porque fíjate, esto, por ejemplo, estos estudios de Sentir Cáceres lo podemos ver a través de internet, sentadito en casa, o te vas de viaje y no hace falta llevarnos el mueble bar de casa para ver un programa, ¿no? Es verdad. Ha cambiado mucho, la radio también ha cambiado mucho en Florencia. Muchísimo, muchísimo. Las nuevas tecnologías, pues, en fin, se han llevado por delante pues todos los sistemas convencionales que han existido, ¿no? Y además se ha hecho en un tiempo tampoco tan largo, han sido en las últimas décadas, ¿no? Que ha habido una revolución en ese sentido tremenda. Desde la radio del Tantán, aquel teléfono de manubrio que no tenía ni siquiera los discos estos para meter el dedo, ¿no? Que era de manubrio, eso lo he conocido yo en la comunicación que teníamos nosotros entre los estudios de la ciudad de Cáceres y el Portanchito, que es donde estaba y está y sigue estando nuestro centro emisor, se hacía a través de un teléfono de estos que se daba vuelta para conectar con la persona que teníamos allí de guarda, imagínate, o sea, eso ya no hace falta en absoluto, ¿no? O sea, la verdad es que uno cuando piensa estas cosas dice, joder, más antiguos los balcones de palo. No, hombre, oye, pero te voy a decir una cosa, aquí hay dos chicos que están en práctica y son, fíjate los años que les llevamos, pero también nacieron en el siglo pasado como nosotros, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Sí, pero nosotros hemos tenido que vivir una repentización, es decir, meternos ahí a toda marcha para no para ponernos al día, ¿no? Que eso va a ser muy difícil, pero sí por lo menos para poder navegar entre estas aguas procelosas de las comunicaciones actuales. Y hemos toreado muchos vitorinos, muchas historias. Todo lo digital, toda la revolución de las redes, todo. Bueno, y después ha sido una persona que ha querido mucho a Extremadura, por eso Extremadura también te quiere a ti, porque si hubiera sido una persona ambiciosa, te hubiera ido donde van los grandes toreros, que tú también formabas parte de esa cuadrilla, nunca mejor dicho, porque Madrid tiene hasta Puerto de Mar, te hubiera ido a un nivel nacional, Florencio, porque, y tú no lo dices, lo digo yo, porque lo sé, que te han pegado toques, pero tú, tu querida y amada Extremadura, siempre ha sido lo que te ha frenado, ¿no? Hubo ofertas y la verdad, hombre, algunos escarceos incluso, ¿no?
pero vamos, muy esporádicos. Por eso, por lo que tú dices, porque mi vida se ha centrado fundamentalmente, principalmente en nuestra tierra. He sido director de las emisoras de Extremadura, las más importantes, y a partir de ahí también vivimos una expansión grande, ¿no? Primero fue la emisora de Badajoz, después la de Cáceres, me corresponde poner en marcha Mérida y a partir de ahí pues las que hay, ¿no? Que son 20 y tantas, no sé, repartidas por todo el territorio regional. Y eso sí me tocó vivirlo a mí en primera persona con gran ilusión, con el esfuerzo, el sacrificio que eso supone, ¿no? Porque te pasabas la vida en la carretera y celebrando reuniones, o sea, salías, no parabas. Y sigue casado con la misma, o sea que de qué se la juega uno familiarmente, ¿eh? Sí. Eso también gracias a Dios, Muy porque bien. eso es un milagro. Hoy día, ¿cómo están Hoy las día, cosas? ¿cómo está la cosa? Oye, Florencio, ¿tú vienes de los discos dedicados? ¿Conociste aquella experiencia? Hombre, claro, aquí Radio Andorra, la emisora del Principado de Andorra, ¿no? Transmitimos en onda, no sé qué, no sé. Sí, Los discos dedicados, ya saben ustedes, Claro, que decía, atención, finca La La Lagartera, por ejemplo, Palacio de Pedro López. Para el niño más guapo, el Pichurrín a cumplir sus 5 años de su padre que lleva 6 en Alemania. Qué bonito es aquello, ¿no? Sí, sí. Bueno, Después se hicieron también músicas dedicadas, pero ya más a la carta, ¿no? Más a la carta. Se va progresando, se va... Porque, hombre, la serie de programas que me correspondió a mí hacer en un principio, yo toqué varios palos, ¿no? Como en el flamenco. Los musicales, por supuesto, también. Y entonces, pues la gente llamaba a la emisora y pedía su canción favorita, e inmediatamente se la buscábamos, que no es como ahora. Había que salir con los corriendo. ordenadores, clalo, tenías la discoteca ahí, salías, te echabas una carrera, tenías un archivo estupendo, que después me fue muy práctico, porque en la mili yo les organicé, en el ejército, les organicé, yo estaba en la oficina de armamento y comunicaciones, transmisiones, ¿no? Y les organicé el archivo de todo lo que entraba y salía de allí, pero basándome en el archivo musical, en la discoteca que teníamos nosotros en la emisora. Y entonces salías corriendo, o sea, recibías la llamada, te pedían la canción, te ibas corriendo al archivo, que eran fichitas tal, corrías. Cogías el disco donde estaba, ibas para allá imitando, vinilo, por supuesto, entonces lo colocabas, cogías la aguja de pincharlo, y ya estaba ahí, ¿sabes? Fíjense, ahora que le aprietas el Hacíamos botón y sale... unos montajes increíbles. Yo me acuerdo Tenías de... que coger con la aguja y colocarla en el sitio exacto, la ponías en QE para escuchar el audio solamente sin que saliera antena, le echabas para atrás, para adelante. Cuando llegaba al punto plan, le ponías así el dedo al disco, así, patinaba, pero lo habías dejado colocado en el lugar que correspondía. Sí. Soltabas el pulgar y salía la canción exactamente en la palabra y la nota que tú habías elegido, que habías seleccionado previamente. Claro, y ahora, Increíble, sin embargo, pues increíble. aprieta un botón y sale rápidamente. Claro. Me acuerdo que uno de los trabajos... A estos chicos les suena todo esto a chino, ¿no? Con todo lo difícil que es el chino. Me acuerdo que uno de los trabajadores que había en la COPE salió corriendo a buscar un disco de Antonio Molina y volvió para atrás y dice, señora, ¿cuál me ha dicho usted? Que se le iba. ¿No? O sea, la diferencia era... Claro, sí. O por la noche cuando llamaban por teléfono y decía, quiero una canción de Vale, La mano de Dios, y toda esa gente maravillosa. La fe que tenía. Si te pones a cantarla, lo consigues, Sí, porque tú te acuerdas, tienes muy buena memoria para esas cosas. Oye, Flores, ¿y después por qué locutores, que no hace falta mencionar los nombres y apellidos, porque hace poco hemos visto a un peso pesado del mundo de la comunicación, después no se comen un colín en el mundo de la televisión? Fíjate. Qué diferencia, ¿verdad? Sí, son... a ver, es que no sabría qué decir en esto, pero lo voy a intentar. Yo creo que son dos mundos diferentes dentro de... Son complementarios. ¿Qué mejor la televisión, la radio y la televisión? Cada uno en su soporte, en su manera de... Y entonces quiero pensar que no todos valemos para lo mismo, digo yo. Claro, parece que sí, pero no lo mismo, ¿no? Claro, la imagen al estar en una mesa, ¿no? Sí. O sea, es verdad, tienes razón. Hay locutores extraordinarios que lo han sido en radio, han intentado pues hacer sus programas en la televisión. Hombre, no quiere decir que todos lo hayan hecho mal y que no hayan conseguido fama y éxito, ¿no? Pero la inmensa mayoría pues han sido
extraordinariamente buenos, números uno prácticamente en la radio, sin embargo en la televisión pues no ha sido así. Claro. Hablando del mundo de la radio, fíjense ustedes los diseños que hay de aparatos de radio. Me estoy acordando de Paco Mangú, que es un coleccionista, ¿no? Aquella radio que había Claro. que estaban en todas las cocinas, en todos los lados, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora vas por la calle y vas escuchando con el móvil las cosas, Sí, sí. ¿no? Paco es un tremendo aficionado al mundo de la radio especialmente también. Y es verdad que él tiene colecciones interesantísimas de muchas cosas, entre ellas... El mundo de la radio. Luis del Olmo también tiene una colección increíble y amplísima de aparatos, de modelos de radio de todos los tiempos, ¿no? La COPE a nivel nacional tiene los primeros espadas, los número uno, ¿no? No me cabe duda, sí. Tiene a los Ronaldo, a los Messi, Sí. me tiene a mí, bueno, a mí no, yo porque yo soy de Cáceres, pero que tiene los número uno, No ¿eh? has querido irte, si no también estarías por ahí Después te voy a preguntar sobre Franquete. haciendo la competencia a Carlitos Herrera. Oye, Flores, lo que sí te digo una cosa, que hay que ver lo bien pagado que estarán, pero claro, también interesa muchísimo a la casa, ¿no? Cuando tienen a esos número uno, ¿no? Claro. Por un lado, se llevará lo que se llevan para su equipo, pero por otro lado tiene que ser rentable, ¿no? Hombre, claro, evidentemente, eso es recíproco, ¿no? Lógico. Por supuesto, o sea, ahí el rendimiento se demuestra andando. Es decir, si un equipo con un líder de la comunicación a la cabeza efectivamente pues está bien cotizado, es porque da un rendimiento acorde a lo que percibe, ¿no? Dará el 100 por 1 seguramente en la producción que aporte a la casa, a la empresa para la que trabaja, eso en todos los casos, ¿no? O sea que eso funciona así, de esa manera. Que ya siempre... Y es la función de la audiencia, ¿eh? De la audiencia. Si no se tiene audiencia, aquí sin los espectadores, sin Que la materia los prima, oyentes, ¿no? O los escuchantes, como me gusta a mí llamarlo, oír es oír, escuchar es prestar atención, enterarse bien. Bueno, pues si no fuera por todos ellos, por todos ustedes, evidentemente, el comunicador o el programa no sería nada. Ya. O no es nada, vamos. Entonces todo está en función de eso, ¿no? Los grandes anunciantes, las grandes empresas confían su marca y lo que anuncian precisamente porque saben que donde van a poner en circulación sus productos de venta, pues tienen un alcance, un impacto, que se dice en publicidad, pues muy importante, ¿no? Que doctores tiene la Iglesia, doctores tiene el mundo de la medicina y doctores tiene el mundo de la comunicación. Y aquí hemos traído pues a un doctor en el mundo de lo que sabe lo que dice, porque él ha vivido desde chico y se ha ido hace 4 días, pero que sigue siguiendo su casa a la cadena COPE y por lo tanto siempre tenemos la suerte de estar con él. Pero Florencio, lo mismo que José María García, que fue muy atrevido en aquella época de romper los esquemas de como hombre que entrevistaba a los demás, se hizo agresivo y triunfó, etcétera, etcétera. Hoy día también se está viendo que ese persona que entrevista, no moderado, sino sacando esencia, como el caso, por ejemplo, del loco de la colina, etcétera, etcétera, creo que cada día el que entrevista al entrevistado, el que entrevista debe de tener algo creativo, algo nuevo. Las entrevistas ya están moderadas, tranquilas, relajadas. ¿Triunfan los otros? En este revuelto triguero que yo te he dicho, quiero decir que yo, por ejemplo, te estoy haciendo una entrevista moderada, tranquila, no nos metemos con él, etcétera, etcétera. Puede tener éxito o más o menos, pero sí es verdad que los otros rompen pues diríamos la cadena, diríamos los eslabones, eso. Ahí es el caso, por ejemplo, de lo que le ha pasado, la entrevista que le han hecho al político, ¿no? En este caso al ministro, ¿no? A Boyer. No, a Borrell. A Borrell, Yo soy Borrell, sí. A Borrell, que se ha levantado cuando precisamente a lo mejor, entre comillas, tenía que haber dado ejemplo, porque él es diplomático, es el rey de la... Fíjate la experiencia, ¿no? El bagaje que tiene Josep Borrell en el mundo no solamente de la política, sino como persona pública, ¿no? Fíjate si viene de vuelta, ¿no? Hombre, por favor, ha sido presidente del Parlamento de Europa, nada menos, ¿no? Ha sido ministro con Felipe González, ministro de Medio Ambiente.
y ahora es ministro con Pedro Sánchez, Con Pedro ¿no? Sánchez. Ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? O sea que es un bagaje como para no poder responder en los términos que él hubiera querido y que le hubiera dado la gana. Ahora bien, es que esta es una cuestión... Es que no frenó el impulso, Vamos a ver, él no, estaba muy quemado interior. No, vamos a ver, él ha querido hacer un locutor que le estaba entrevistando. Iba por él, ¿eh? Ha querido hacer un gesto contundente y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Este es un asunto, ¿qué tal? Bueno, preguntas que según él decía no eran preguntas. No eran preguntas, eran afirmaciones, el acusado de que ha estado mintiendo todo el tiempo, el entrevistador, tiene poco sentido, ¿no? Pero seguramente las cosas que decían él las consideraba que más que preguntas eran aseveraciones que no se correspondían con una entrevista en términos de pregunta, sino afirmaciones con las que él no estaba de acuerdo. Y entonces, en un gesto de contundencia, le ha dicho que seguía por ese camino, que paraba. Dos vertientes en esto que yo veo, a mi humilde manera de entender. Una, está la libertad de expresión del entrevistador. El que está entrevistando pues tiene su libertad de expresión. Y el entrevistado pues no tiene tampoco ninguna obligación de responder. También tiene el derecho de abstenerse o no decir nada. ¿Que podía haber respondido y que sería lo suyo? Probablemente. Pero que él ha querido mostrar ahí su desacuerdo con quien le estaba entrevistando, que según el entrevistado consideraba que era un exceso por parte del entrevistador, y su manera de resolver las cosas ha sido, ahí te quedas y me largo, ¿no? Claro. Luego se puede interpretar tiene varias lecturas, ¿no? de distinta manera. Porque quizás el entrevistado lo que le falta quizás es... Un personaje público, hombre, ha de someterse a aquello que se le vaya a decir, sea crítico o no, ¿no? Que claro, es lo que, claro. como tú has empezado introduciendo esta pregunta o esta cuestión que has planteado, ¿no? El mordiente de una entrevista en tono, si quieres, pues... irónico, sarcástico, punzante, llámalo como quieras, ¿no? Y bueno, pues en este caso, Borrell ha decidido darle la... ¿Cómo es? La espantada, ¿no? La pantalla. Sí, sí. Ahora bien, ahí te queda, ¿eh? Acto seguido, sus asesores le dijeron que continuara con la entrevista. No sé si la has visto entera. La segunda parte no. Bueno, pues a Borrell se lo dice. Sí, pero vamos, se fueron con cajas de templada ya los dos. Ya no solamente el entrevistado, también, también el entrevistador. Con lo que ya incluso hasta te produce una sensación de cierta gracia, ¿no? Claro, en el buen sentido de la palabra, el emparmarlo ya. De todas maneras, que la situación de Cataluña, es en materia de sensibilidad pública, ¿no? Pero sí, pero él tendría, y tiene, recursos más que sobrados para responder como le dé la gana, ¿no? Porque es un fuera de serie. Claro, por eso a lo mejor un poco de vacileo hacia el que le estaba haciendo la entrevista, con una sonrisa, pues estás equivocado, no sé qué, y haber aguantado quizás al Vitorino. Bueno, el Vitorino... saber qué es lo que hay dentro de la cabeza de las personas cuando responden o preguntan, o, ¿sabes? Entonces, en este caso, pues sí, se le cruzaron los cables y salió por donde salió. Oye, lo que se ha llevado a la gente una sorpresa es con la entrevista de Évole al Papa, que hace un chico como tú con un, bueno, con un Papa, ¿no? Ahí estamos. Ya, pero ahí estamos, ¿no? Lo que sí es verdad que muchos han sido los llamados, nunca mejor dicho, por lo del Papa, y no todo es elegido, y ha sido elegido él. Algo tendrá el agua. Hay que reconocer el mérito de todo esto, ¿no? También entrevistó a Maduro, ¿no? ¿Al inmaduro has dicho? Sí. El inmaduro. Hombre, has entrevistado a muchísima gente, ¿no, Florencio? Sí, me ha tocado entrevistar. Claro, sí. Claro. Y en el buen sentido... No te voy a dar la lista, ¿no? Porque seguramente me olvidaré de alguno. Oye, cada entrevista tenía una lidia distinta, ¿no? Sí. Claro, esa es la historia, ¿no? Sí, hombre, cada entrevistado tiene su entrevista. Cada pregón tiene su pregonero, y tú lo sabes. Su pregonero, sí. Y cada conferenciante su conferencia.
O al revés, cada conferencia. Tú has dado muchas conferencias, no sé si a cobro revertido o no, pero tú has dado muchísimas Y conferencias. otra cosa que ya no se lleva, ¿ves? Ya no se lleva lo de las conferencias. A cobro revertido. Ah, vale. Oye, Flores, y ahora que ya no está el personaje Franquete, José Luis Franco, Valle. ¿cómo lo analizaría por al parte de personaje? Por parte de Franco Valle, cuando trompiezo de los caídos, ¿no? ¿Cómo analizaría al personaje, ahora que no está Franquete? ¿Atrevido, espontáneo? Yo qué sé. ¿Qué podríamos sacarle al tema este? ¿Que yo hable de ti? No, de Franquete. Ahora ya no está, ha ido al servicio, ahora no nos está escuchando, José Luis Franco. Para tú, por ejemplo... Bueno, alguna caricatura te he hecho yo, ¿no? Efectivamente, sí señor, sí, por eso voy y me presento. Que tú eres un buen caricato, ¿no? Como te dijo uno, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Te acuerdas de esa anécdota? No me acuerdo, me han dicho tantas historias. Estos son caricatos, ¿no? Recuerdo yo aquello, una vez lo contaste y El caricato, sí. Es como llamaban antes a los humoristas. Humorista, claro, humorista, monologuista, caricato, cómico, etcétera, etcétera. Pero es verdad que nos gustan estas cosas porque... Bueno, pues una persona que... ¿Cómo te diría yo? Pues que transmite optimismo, pero a la vez es también punzante cuando quiere serlo, ¿no? Las tira bien, ¿no? Sí, eso es. Ha dicho a la vez, él es de Cáceres, pero bueno, está bien, está bien. Sí. Es verdad, Florencio, que hemos nacido para el mundo de la radio, ¿no? Si levantara la cabeza el señor Marconi, como gran ver cuando inventó el teléfono y viera ahora los móviles, y el otro viera Marconi seguiría viviendo. El que no iba a seguir viviendo era mi padre. Te digo por qué. Porque Marconi seguramente lo entendería, porque era gente que se adelantaba al futuro. A los y tiempos. Podía intuir y podía ver que todo esto llegaba a ocurrir. Como todos los grandes sabios que han vaticinado cosas que después han sido ciertas y se han cumplido, ¿no? Mi padre, si levantara la cabeza, vamos, yo no sé qué le pasaría, seguro que volvería a morirse otra vez y ve todos los cambios que ha experimentado la sociedad. Pero estos grandes adelantados a su tiempo, el propio McLuhan, ¿no? El padre de las comunicaciones, pues ese hombre ya decía que el mundo, y eso lo dijo a principios del siglo XX, decía que el mundo se iba a convertir en una aldea global. El gran teórico, el padre de las comunicaciones, de todas las cosas, de prensa, radio, de televisión, de todo, dijo eso a comienzos del siglo, que casi ni se había inventado estaba a punto de inventarse la radio. Al punto de inventarse. Que iba a ser una aldea global. Tú fíjate, se está hablando ahora de la globalización y todo eso, ya se había adelantado en un montón. Hombre, lo que le pasó a Isaac Peral, ¿no? O a Julio Werner, con todas las cosas que han venido después. O al padre Alberione, mira, hablando de la Iglesia y del Papa. El Papa me parece que fue Juan Pablo II, beatizó al padre Alberione poco antes de morir Juan Pablo II. Sí. Porque este fue el gran apóstol de la comunicación. Decía que los púlpitos de hoy, pero eso también lo decía a la vez que McLuhan a principios de siglo XX, finales del XIX, que los púlpitos de hoy eran los medios de comunicación, los areópagos que decía él, ¿sabes? Claro, y que el gran comunicador San Pablo llegaba a la gente a través de los medios de comunicación actuales. Lo dijo con mucho tiempo de antelación, por eso te digo que esa gente ha sido visionaria y muy adelantada a su tiempo, ¿no? Es verdad lo de los púlpitos, porque ahí tiene Radio María, que tiene también su público. Sí. Y el mundo de la... Pero eso, fíjate tú cuándo lo decían, cuándo lo decía esta gente, si no estaban adelantados por completo y... Por eso te digo, ¿no? Y no se han equivocado, el que se equivocó fue... No, al revés, lo acertaron. Sí, acertaron. El que se equivocó fue Noé, que dijo que era una nube pasajera. Ahí se equivocó Noé, dice, es una nube pasajera, ¿no? Sí. Pues fíjate, Franquete, que tiene dos etapas. Sí. La primera que entró con la Viana, que no
era en la época que estaba Pepe Higuero director, tú estabas por esos mundos de la comunicación en otros lugares, pero dentro de la cadena COPE, y después ya me quedo yo solo, y me invita a que me vaya contigo y hasta ahora, ¿no? Un invento que yo creo que fue nuestro, porque después yo no se lo había oído nunca a nadie, meter la publicidad dentro del programa de radio. Sí, no hacer separaciones de cortinillas o efectivamente, meter cuñas. ni grabado ni nada. Vamos a publicidad, no. Sobre la marcha y Sobre en el marcha. curso del diálogo incorporar, mezclar ahí, combinar elementos para que aquello resultara atractivo. Claro, y es verdad que a los clientes les gustaba ese estilo, esa manera de... Una manera de hacer radio distinta, ¿no? Cuando comentábamos decíamos, qué bonito Cánovas, se está viendo desde aquí Cánovas. Y hablando de flores, Juanmi, en Cánovas. Claro. Y metías ahí la cuña, ¿no? Sí. Eso fue un invento que tuvimos y bueno, y actualmente yo sigo con historia, ese sistema, ¿no? Con ese método. Oye, Flores, ¿y te has quedado con alguna espinina interior de que te hubiera gustado hacerlo en tu largo caminar dentro del mundo de la comunicación y no has llegado a hacerla, pero que puedes hacerla? ¿Hay alguna? Hombre, si hablas del mundo de la comunicación, sí, del mundo de la comunicación muchas, no una, muchas. Muchas. O sea, una de mis vocaciones, seguramente un poco más tardía que la de la radio, pues ha sido la del cine, ¿no? O sea, el cine, lo audiovisual. Que también hiciste cine. Claro, y documentales y películas. Correcto. Una de las primeras películas que se hizo sobre Cáceres cuando es declarada Patrimonio de la Humanidad, pues hice el guión, lo dirigí, la grabación, las filmaciones y todas las historias las seleccioné y ahí estuvo circulando en los comienzos, ¿no? Y alguna otra cosa de televisiones, cuando estaban empezando las televisiones locales, sí, alguna experiencia. Pues todo eso, claro, evidentemente yo no pude desarrollarlo porque mi trabajo me absorbía tanto que no pude simultanear una cosa y la otra, ¿no? Algunos periodistas han preguntado, Franquete, bueno, tú no eres periodista, estás en la COPE, efectivamente, pero yo soy mi productor, mismo busco publicidad y la llevo a esta santa casa, que es comercial, efectivamente, pero hay gente que le gustaría pues, sacar una oposición y vivir del mundo de la comunicación estatal, pero es difícil, sale poca plaza y pocas oposiciones. Y mi pregunta es, ¿no está pagado y encima no tiene muchas puertas abiertas de par en par el mundo del periodismo actual, Florencio? Yo ya te dije antes que en la comunicación, especialmente en el mundo de la radio, por lo menos en términos generales, no quiere decir que sea todo así, pero sí en su mayor parte, evidentemente, no está suficientemente retribuido o valorado desde el punto de vista económico, claro, profesional. No obedece a varias razones, que sería largo y bueno, pues bastante tedioso, ¿no? el explicarlo y el razonarlo, pero efectivamente es una realidad. Las excepciones es que bueno, pues hay una minoría que sí lleva mucho dinero, pero entre otras cosas, por lo que tú apuntabas también anteriormente, porque aportan, claro, una rentabilidad, unas cantidades también acorde a lo que cobran, lo que tú puedas costar como profesional o jefe o director de un equipo que aporta ese producto que tenemos en antena, ¿no? Claro. Flor, ¿estarás conmigo en que hoy día las emisoras comerciales tienen más miramiento o le interesa más un buen comercial que un buen locutor? Yo creo que las dos cosas a la vez. O sea, sí, hombre, sí. O sea, si sin un buen locutor, un buen comunicador, no vendes nada o vendes muy poco, y sin un buen comercial, pues por muy bien que lo haga ese señor o ese equipo o quien dé la cara ante el micrófono o las cámaras, evidentemente si no hay un buen comercial que sepa argumentar las razones por las cuales es estupendo que se confíe en eso que está emitiéndose, pues también lo mismo, si no sabe, digamos, venderlo, claro, pues es difícil que eso tenga éxito, ¿no? Entonces las valoraciones
Claro, la valoración la hace la empresa o la hace quien coordina todo eso. La labor de la dirección consiste en encauzar todo para que llegue a buen puerto, a buen término, ¿no? Que eso sea una empresa que a la vez que tenga su repercusión pública, social, etcétera, pues también sea rentable, sobre todo, como tú has dicho, en el mundo de la iniciativa privada, ¿no? Privada, Las efectivamente. empresas, pues que tienen como fin o como objetivo o como tal, pues su rentabilidad económica. Si usted pertenece a Además, social, claro. También, si por usted supuesto. pertenece a la BBC, o sea, bueno, barato y comercial, pues a lo mejor se le abre la puerta. Claro. ¿Tú no te acuerdas? La BBC en este caso es más, no es estrictamente comercial, Ya pero lo bueno, sé, a lo mejor el comercio se puede ver desde otra perspectiva. Hombre, Un comercial me refiero a que lleve un maletín vacío y te lo Sí, traiga. pero que lleno esa de es una publicidad. televisión, una radio pública, la BBC, que es un ejemplo extraordinario. Mira ahora lo que está pasando con el Brexit, no sé cómo lo estarán tocando porque no la sigo, pero he seguido la BBC y la verdad es que es un ejemplo de sistema de comunicación en el mundo entero. Sí. Me acuerdo Por que muchas razones que también sería largo explicarlas, sí, explicarlas aquí. había que vestirnos de hombre rana y bucear en el fondo de la cuestión, ¿no? Estando tú de director, llama un día un señor por teléfono y dice, oiga, estoy en directo, ¿está usted en directo, caballero? Dígame. Me dice el hombre, pues nada, que me he encontrado una cartera en Cánova con una tarjeta oro, corresponde el carnet de identidad Juan Chamante Garrido y al mismo tiempo tiene 5.000 euros. ¡Hombre! ¿Y llama usted para entregar la cartera? Dice, no, 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 no. Llamo para dedicarle un disco. Palabra de honor. Persona agradecida donde las Persona haya. agradecida, ¿no? Oye, Flores, que cómo en esa adición, buena adición, permitida por Dios y por los hombres, una adición que permite el estar enganchado. Las demás adiciones no las queremos. Pero esa adición sí. ¿Cómo mata el gusanillo? ¿Cómo le da de comer al mono? No, de mil maneras. De mil maneras, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque siempre queda la posibilidad de hacer alguna cosa. Bueno, aparte que tú en la COPE sigue siendo Claro. uno más, ¿no? Esa es la Sí, verdad, ¿no? me siento- Para ir, para entrar, para... Me siento íntimamente ligado a mi empresa, a la que he dedicado toda mi vida, y yo estoy agradecidísimo también a la empresa porque a mí también me ha dado mucho. Yo le he dado mucho, pero mi empresa me ha dado mucho. La prueba evidente es como ha concluido, digamos, mi etapa o mi momento profesional, ¿no? Que ha sido bien, o sea... Hombre, salió por la puerta grande, ¿eh? Con Claro. todos los trofeos, la verdad. Tuvieron sí, el ¿eh? atrevimiento de hacerme consejero, cosa que yo no esperaba, ¿qué más quieres, no? Hombre, los consejeros también, porque si dan ¿Y buenos a quién consejos... consejo yo? ¿A quién aconsejo yo? A veces me cuesta aconsejarme a mí mismo. No vayas por ahí, por ese camino, vas mal. Y no me hago caso. No, pero es verdad que ha tenido mucha fe las alturas a nivel de la Dios- gran central de Dios datos, ¿no? es misericordioso, bondadoso. Pues fíjate, Flores, ya para ir terminando. Sabes que es nuestro jefe principal, ahí no hay... Totalmente, totalmente. El jefe de los grandes jefes, ¿eh? Ahí sí que no hay vuelta de hoja. Que hablando precisamente de los jóvenes que terminan su carrera de periodista y tal, por ejemplo, me estoy acordando de tu hija que también es periodista. ¿Eh? Y muchas puertas son las que llaman, tienen los nudillos pues un poco heridos de llamar a las puertas y no todas se abren en el mundo de la comunicación. Lo que sí también está teniendo hoy día, estoy viendo a estos chicos que están aquí haciendo práctica, el mundo de la imagen, ¿no? En el mundo del sonido, etcétera, etcétera, tiene mucha salida eso. Hombre, a ver... Dentro del mundo de la comunicación. Hombre, evidentemente hoy todo es imagen prácticamente. Antes se decía que algo no existía si no se anunciaba en los medios de comunicación. Yo creo que ahora sin una imagen, pues como si no existiera, ¿no? Estamos viendo pues cómo se transmiten, como si se estuvieran viviendo en primera persona muchas cosas en el mundo entero, y lo que te llega pues son imágenes, imágenes, imágenes. Imágenes por todas partes. No es fácil en cualquiera de los casos, ¿no? Tanto del mundo de la imagen como en general de la comunicación, audio y visual.
Pero yo lo que animo es a que personas como estos chicos pues se preparen, se formen bien, porque siempre estando en una aptitud, tanto con C como con P, aptitud y actitud, en condiciones, pues siempre resultará mejor que si no tiene una formación, una preparación adecuada. Porque no cabe duda que vivimos en un mundo muy competitivo, muy complicado. Y entonces en esto de la imagen también eso cuenta. Un buen técnico en los términos que sea, pues tendrá más porvenir y más posibilidades, más proyección que otras personas que no estén tan preparadas, ¿no? Pues sí. Dice que la radio es como la política, se oye, se oye, se oye, pero no se ve nada, no se ve nada. Y también es verdad, Florencio, que se asustó un poco el mundo de la comunicación radiofónica cuando las televisiones empezaban por la mañana, pero no la ha hecho cosquilla. No, a ver, eso, la radio ha sobrevivido a todo, ¿eh? Se dijo que efectivamente al principio, acuérdate de aquella canción del el vídeo que mató a la estrella de la radio, ¿no? De un grupo que se llamaba Bugle. Bueno, pues esos entonces lo decían, que con la llegada del vídeo el mundo de la radio desaparecería. Pero es que antes había ocurrido con el cine, antes de eso. Y tampoco se cargó la radio. Tampoco se cargó. Y después, pues, bueno, con Internet, que también se cargaba la radio. La radio sí que hay. En la radio es que está en el machito de Internet. Es decir, tú buscas ahora la radio y la encuentras en Internet perfectamente, pero no solamente en nuestro ámbito local de cobertura. Yo me acuerdo que me las veía y me las deseaba para tener una cobertura en condiciones, no ya en Extremadura, que para mí era lo más de lo más, sino en Cáceres. En Cáceres, provincia, incluso algunas veces había zonas de sombra en Cáceres capital. Y ahora tú te vas a Hong Kong, por decir un país, países remotos del mundo, a cualquier sitio, a África, a Argentina, a la Patagonia, y tú pones COPE Cáceres y escuchas la COPE de Cáceres, pero con sus locutores dando las noticias y con todo entera la programación de 24 horas y es COPE Cáceres. Y escuchando Sánchez Cortés. Claro, De los caramelos. sí, y al Franquete ahí en esos, ¿cómo se dice? En esos sketches, que lo tuyo son relámpagos, son flashes. Sí, es verdad que tienes razón. Ahora mismo, antes tenías que meter la televisión en casa. Quiero decir que la radio vendrá todo lo que tenga que venir, pero no se extinguirá nunca. Sin embargo, mira, ha ocurrido con la prensa de papel. Ahí ha dado una gran disminución. Se ha arrugado total, ¿eh? Claro, o sea, todavía sigue ahí, ¿no? Pero qué trabajito. Trabajo. O sea, y a la vuelta de unos años, pues, no sé, hay quien dice, y no son pocos, que terminará desapareciendo, ¿no? Pues sí. Porque tienes la prensa digital a tu alcance en el móvil mismo, ¿no? En cualquier dispositivo digital. Te levantas por la mañana en zapatillas de casa y batín y estás viendo las noticias sin moverte de casa. Claro. Y tenés que ir a por el periódico. ¿Sabes? La prensa de papel le ha ocurrido eso. La televisión no, pues, está también muy competitiva y está tratando de adaptarse en todo, incluso se cuelga también al mundo de la red, ¿no? Sí. Pues con la radio ocurre exactamente igual. Y la radio tiene una particularidad que la distingue de los otros medios, de la prensa y de la televisión, incluso de Internet. La libertad tienes que estar con los ojos ahí pegados. La radio, amigo, tú puedes estar haciendo una cosa, te la llevas donde te da la gana y la estás escuchando. Claro. A ver, exactamente, ese es el ejemplo más revelador. ¿Cómo lees tú la prensa conduciendo? De ninguna de las maneras, ¿no? Te estrellas. La misma o la televisión, no solamente la prensa, la televisión. Te estrellas también, se le puedes poner a los acompañantes, pero tú que vas conduciendo, no. Claro. No puedes ver la televisión. ¿Y la radio la puedes escuchar? No. En eso es imbatible la radio. Por lo tanto, nunca se podrá sustituir la radio. La radio siempre estará ahí. Claro. En el formato y en el soporte que sea. Siempre estará ahí. Pasa como la televisión. Antes te tenías que llevar... Es un mundo la radio. Es un mundo la radio. Tenías que llevarte la televisión al dormitorio
para ver cualquier cosa. Por ejemplo, y lo más cerca que tenemos, Sentir Cáceres. Yo muchas veces veo los programas que hacemos Claro. con el móvil, acostadito, y no tengo ninguna necesidad de llevarme el mueble a la habitación. O sea, que fíjate los cambios que hay, ¿no? Y actualmente hay algún célebre Bobby, como hubo en tiempo, el mundo de los locutores, ha cambiado mucho. El célebre Bobby, ¿cómo era? Bobby de Glané. De Grané. Claro que los hay. Sí, pero dándole otro giro, quizás. ¿Como innovación? Sí. Sí, hombre, a ver, es que casi no hay nada nuevo bajo el sol, que diría el sabio, ¿no? Pero sí, se están aportando cosas que además se ve enseguida en el resultado. Es decir, tú ves el éxito de un programa en el momento que no solo es que se haga bien, es que aporta novedad, supone reclamo, supone un cambio de ver las cosas en la organización, en la programación de lo que estás ofreciendo, ¿no? Hoy el mundo de la comunicación pues tiene esos líderes que están ahí, que de alguna manera han innovado. En su momento los que han pasado hace unos años y que han estado mucho tiempo ahí también, siendo números uno, y ahora pues los sigues teniendo en otra vertiente, y eso es porque han aportado también su sello personal, que es distintivo, ¿no? Sigue habiéndolos, evidentemente, líderes de la comunicación los habrá, yo creo que siempre, pero no serían nada, fíjate bien, no serían nunca nada si no los respaldara un gran equipo. Claro que sí. Y vuelve a salir los dos personajes que he tenido hace un ratito. José María García, que rompió los esquemas y se hizo como se hizo y triunfó, y Los silencios de Jesús Quintero, fíjate, ¿te acuerdas de esos dos? Claro. Y ahí han triunfado, ahora está el Carlos Herrera. Hombre, Luis del Olmo también fue un monstruo. Hombre, iba a decirlo, ¿no? De Ponferrada. Luis del Olmo también, efectivamente. Porque han sido... o Encarna Sánchez. Bueno, Encarna Sánchez sigue siendo famosa. Claro, sí. Pero ahora por otros motivos, efectivamente, ¿no? Que entonces a lo mejor no salían a la luz. Pero aparte que, fíjate, trabajaba por la noche. Sí. Porque lo que no ha conseguido nunca la radio es lo que consiguió el cine. El cine consiguió el cine mudo, la radio no. Ay, sí, eso es un hándicap difícil de superar. La radio no, ¿no? Claro. Porque su herramienta está basada en eso, ¿no? Bueno, a ver, en radio un silencio a tiempo y en condiciones dice mucho, ¿eh? Por eso Jesús Quintero triunfó, ¿no? Muchísimo. Las pausas esas largas. Pero eso no solamente en el mundo de la radio, ¿eh? En el mundo de la comunicación en general. Tú te subes a un atril, estás dando una conferencia, estás dando una charla y tú haces un tiempo de silencio, según en qué momento, evidentemente, pero si lo manejas, si se hace bien, pues eso tiene mucho sentido y generalmente da muy buen resultado. Porque permite que se reflexione, que... Bueno, pues voces impecables, voces originales, voces creativas, y es verdad, Floride, te lo tengo que decir, a la gente le encanta cuando te escuchan porque tiene una voz que ya lo quisiéramos tener. Lo mismo que a lo mejor gozamos los demás un poco de, entre comillas, de improvisación y sabemos salirnos de los líos y de la cerca con alambre donde nos metemos, salimos sin herirnos. Tú, por ejemplo, pues, tienes una voz que le encanta a la gente, la verdad. Para doblar te habrán invitado y te habrán dicho muchas veces que para doblar... Ha habido que prescindir de ello precisamente por dedicarte a lo principal, que es lo tuyo, ¿no? Pero bueno, yo siempre cuando me dicen esto, es verdad, para que vamos a pecar de falsa modestia. A ver, te dicen, es que tiene una voz prodigiosa, es que no, vale. Pero es que eso va de suyo, es decir, yo creo que eso en sí tiene muy poco o ningún mérito. El único mérito es... Para el que lo oye, sí. Hombre, a ver, trabajarla, quiero decir. Trabajar la voz sí puede tener su aquel, o sea, su esfuerzo, claro, eso no es una cosa que te viene por arte de magia. Eso tienes que saberlo también controlar, manejar. Tienes que currártelo si quieres utilizar bien esa herramienta que Dios te ha dado. Claro.
Si eres creyente, Dios, es mi caso, y si no, pues la naturaleza. Que es cuando a mí me dicen esto, pues yo les respondo, bueno, es que esto no es algo que yo lo tenga merecido, es un don que me han dado, ¿no? Que he recibido, un don que he recibido. Son gracias que Pero después está eso, que si te lo curras, lo trabajas y sabes cómo manejarlo, pues mejor. Claro, el cómico que sale y hacemos reír a la gente, no lo hemos trabajado antes. La mejor improvisación es la que se prepara. Eso lo dijo Winston Churchill. Sí, señor. Y era un orador extraordinario, ¿eh? Y nunca lo denunció por copiarlo. Fíjate. Es verdad. Nunca lo denunció por copiarlo. Bueno, que Flores, que muchísimas gracias, hermano. Bueno, agradecidísimo también a vosotros y a ti principalmente. Pues muy bien. Gracias, Sentir Cáceres. Ya sabéis, si no encontráis la paz en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Hasta otro sábado. O hasta otro viernes. Cualquier día de la semana es bueno para hacer esta grabación, que saldrá seguramente mañana. Adiós.